Hoy hablaremos de algo sencillo y poderoso, de las enchiladas de antes, de esas que las madres preparaban en tiempos de pobreza, con lo que había a la mano, con paciencia, con ingenio y con amor. Vamos a pasearnos por cocinas de lámina y paredes ahumadas, por comales de hierro y ollas de barro, por patios con gallinas al fondo y mercados al alba. Será un recorrido por 10 tipos de enchiladas tradicionales que nutrieron cuerpos y levantaron ánimos cuando el dinero era corto, pero las ganas de comer rico, de compartir y de seguir adelante siempre estuvieron intactas. 1. Enchiladas mineras. Las enchiladas mineras nacieron en el corazón de Guanajuato, en la época en que la mina marcaba el compás del día y del hambre. Son un platillo que habla del trabajo duro y del ingenio de las mujeres que, con tiempo contado y recursos mínimos, se plantaban frente al fogón para sacar adelante a los suyos. Se dice que su nombre viene de las loncheras improvisadas para los mineros, esos bultitos envueltos en servilletas de manta, donde, tibias aún, viajaban las tortillas teñidas de rojo, rellenas de papa y zanahoria, a veces con queso, a veces sin nada más que la salsa y la esperanza de que alcanzaran para todos. Visualicemos la escena. La madre con el rebozo bien amarrado, el cabello recogido, encendiendo el anafre al amanecer. El carbón chisporrotea y el comal despierta con un crujido metálico. Sobre una mesa de madera, limpia a fuerza de trapo húmedo, ya están los chiles guajillos, desvenados, color ladrillo, junto con un diente de ajo pelado, un trocito de cebolla y una pizca de orégano. A un lado, una papa cocida y una zanahoria, ambas picadas finito, esperando transformarse en un relleno humilde y bondadoso. El olor del guajillo, apenas tostado en el comal, se vuelve dulce y terroso, y al hidratarse en agua caliente, suelta una fragancia que despierta el estómago. El proceso tiene un ritmo pausado y seguro. Los chiles, ya suavizados, van a la licuadora, o antaño, al metate, con ajo, cebolla, sal y un chorrito del agua donde se remojaron. El batido es espeso, rojo como atardecer de cantera. La madre prueba la salsa con la yema del dedo, como quien consulta a la memoria antes que al paladar. Falta sal, sobran prisas. Mientras tanto, calienta aceite en un sartén bajito. Si hay manteca, mejor. Si no, aceite de la botellita guardada como tesoro. Las tortillas, una a una, se bañan en la salsa y aún goteando, se pasan por el aceite. El contacto del líquido rojo con la grasa caliente suena con un chillido que llena la cocina. La tortilla queda suave y rendida, tomando el color y el carácter del chile. Rellenar no requiere abundancia. Papa y zanahoria dan dulzor y sustento, y si alcanza, se desmorona un poco de queso fresco. Se doblan en triángulo o en taquito, se acomodan en el plato de peltre y encima, con delicadeza, van la cebolla en lunas, unas hojas de lechuga picada para dar frescura, quizá un toque de crema si ese día hubo monedas extra. Naniyans, tiempos apretados, la crema se sustituía con un chorrito de leche diluida o simplemente no iba, y nadie se quejaba. El bocado final es tibio, amable, ungido de chile que no lastima, que abraza. La salsa guajillo no pretende picar con saña. Su fuerza es otra, la de una memoria que nos remite al patio, al sol de media mañana, a ese plato compartido al regreso del turno. En la historia de estas enchiladas, también se cruzan las ventas de la calle. Muchas madres, para completar el gasto, montaban su puesto frente a la escuela, en la esquina de la iglesia o junto al mercado los domingos. Un comal, una cubeta con salsa, un refractario con el relleno, tortillas envueltas en trapo para que no se enfriaran. Se escuchaba el golpe sordo de las tortillas apiladas y el shhh de la fritura. Se veía el rojo impregnando dedos y servilletas.
Los mineros, ya de salida, compraban media docena y en el camino se las repartían, sabiendo que ese bocado, aunque modesto, cargaba energía de sobra. En esas enchiladas sencillas hay un pedazo de la historia de la minería, de la migración campo-ciudad, del empuje femenino que sostuvo mesas con muy poco. Y en ellas, además, hay un equilibrio que las hace queridas: la suavidad del relleno, la tibieza de la tortilla en salsa, el crujido de la lechuga, el golpe tenue del chile que calienta sin punzar. A veces, en los días realmente flacos, aquellas enchiladas mineras perdían el relleno. Eran entonces solo tortillas pasadas por salsa y fritas, con pinches en cebolla arriba. Y aún así, el olor y el color bastaban para hacer creer que se estaba comiendo algo grande. El hambre no es nada tonta. Aprende a consolarse con el calor, con el sabor bien plantado, con la familiaridad del ritual. Y ahí, en el platito de peltre con 3 piezas modestamente acomodadas, quedaba claro que la pobreza no le quita la dignidad al comer, que la madre que toma el cucharón y baña el plato no está sirviendo miserias, sino memorias. 2. Enchiladas potosinas. En San Luis Potosí, las enchiladas tomaron una forma peculiar y profundamente astuta. El chile no iba encima, iba dentro, mezclado con la masa. En tiempos de penuria, esa decisión era más que un gesto de estilo, era economía pura. Al teñir la masa con chile seco, ancho, guajillo, a veces un toque de morita para el perfume ahumado, la tortilla nacía ya con sabor, y con eso se podía prescindir de salsas adicionales y adornos caros. Las enchiladas potosinas se volvieron la prueba de que la creatividad surge de la necesidad. Pequeñas, coloradas, con orillita suave y una fragancia que llenaba patios y corredores. El procedimiento, aprendido a ojo y a mano, empezaba mucho antes del desayuno. Había que poner el nixtamal la noche anterior, o caminar al molino al amanecer con el cubetón de maíz cocido entre los brazos. Regresar con la masa tibia era como traer bajo el rebozo un recién nacido. Había que cuidarla del aire, de la resequedad, de la espera. En casa, los chiles anchos se desvenaban con paciencia y se limpiaban por dentro con un trapito para que no amargaran. Luego un tostado ligero en el comal, apenas un parpadeo por lado, y directo a remojar en agua caliente con ajo y un pellizco de sal. La molienda, al principio manual, volvía seda la carne del chile. Ese puré rojo se incorporaba a la masa como quien tiñe harina con achiote. Poco a poco, con la mano, hasta que el color quedara uniforme, sin vetas pálidas. El aroma de la masa teñida era una mezcla de maíz cocido y chile, dulce. Al tacto, estaba más húmeda, más dócil. De ahí salían bolitas pequeñas, aplanadas con prensa, y cada tortillita se ponía sobre el comal con cariño, controlando que no se secara demasiado. Las potosinas no se cocinan por completo antes de rellenarlas. Se dejan apenas cuajadas, semiduras, para que aguanten el doblez. El relleno tradicional es queso fresco con cebolla, machacado, y un toque de orégano si había. También podían llevar frijol batido, y en ocasiones especiales, un poquito de requesón. Se cerraban como empanaditas y se pasaban por el comal con un poco de manteca, lo justo para que tomaran brillo y quedaran cocidas por fuera, suaves por dentro. Servirlas era un acto de justicia distributiva. En el plato iban 4, 5, 6, según el hambre, y encima lo que hubiera. Una cucharadita de salsa de molcajete si se tenía tomate y serrano, unas gotitas de crema si el dinero alcanzó, repollo o lechuga finamente picados, cebolla en pluma. El primer mordisco revelaba la inteligencia del platillo. La tortilla misma era la salsa. No había que bañar,
ni que adornar de más. Era un bocado directo, certero, con el chile y el maíz agarrados de la mano. Ese diseño permitía, además, venderlas en canasta, llevarlas a la escuela o al trabajo, comerlas a medio camino sin necesidad de plato. Para las madres que salían a vender, eso significaba un producto práctico, rendidor, que no pedía cucharón ni basura extra. En las plazas de San Luis y también en Soledad de Graciano, Sánchez, las enchiladas potosinas se volvieron sinónimo de festejo humilde. En bodas sencillas, en cumpleaños de patio, en bautizos de barrio, había siempre una señora con su comal, portando el rojo en la masa como bandera. Y claro, también se asomó la variante de lujo, con pollo deshebrado adentro. Pero en tiempos flacos, el queso y la cebolla eran suficientes, porque el gusto estaba asegurado desde la tortilla. Esa es la magia. Cuando el sabor viene desde el cimiento, las capas de arriba son puro adorno. Se dice que, con el avance del ferrocarril, las potosinas empezaron a viajar a otras ciudades. Las llevaban en canastas forradas con servilletas bordadas, envueltas de 2 en 2. Llegaban tibias todavía, y al destaparlas, salía ese vapor que huele a domingo. En los años de crisis, y México ha tenido varios, las potosinas sirvieron para estirar el gasto sin sacrificar la alegría de sentarse juntos a la mesa. La vista del plato, encendido de rojo, ya alimenta la vista antes que el estómago. Porque en la pobreza, como en la riqueza, también se come por los ojos. 3. Entomatadas. Cuando el chile picaba demasiado costo o simplemente no se conseguía bueno, las madres tiraban de un viejo aliado, el jitomate. Las entomatadas fueron la respuesta sensata a días en que el mercado estaba caro, o la milpa estaba escasa, o los niños pedían algo menos brinconcito de lengua. No por nada, en muchas casas, a las entomatadas se les llamó también enchiladas, a secas. Al final, lo que define a la enchilada es la tortilla pasada por una salsa caliente, el breve baño en aceite, el abrazo de un relleno sencillo. Con tomate, la salsa adquiere un perfume a verdura dulce, un tono rojo translúcido, un espíritu más reposado. El origen del jitomate es tan mexicano como el maíz y el chile. Creció silvestre y se domesticó en Mesoamérica mucho antes de que cruzara el océano y se instalara para siempre en las cocinas del mundo. En la colonia se mezcló con el ajo y la cebolla traídos de Minotuchina, Europa, con el aceite de oliva al principio, luego con la manteca. De esa mezcla ancestral nacieron salsas como la de la entomatada, jitomate guaje maduro, ajo, cebolla, una pizca de comino o de orégano seco, sal, y cuando había, 1 o 2 chiles serranos o cuaresmeños para darle carácter. Pero en la austeridad, el chile era prescindible. Bastaba el jitomate bien sazonado. El guiso tiene pasos que huelen a hogar. Se tateman los jitomates al comal, con paciencia, hasta que la piel se ampolle y suelte humo dulce. El ajo, también tatemado en su camisa, suelta su perfume. La cebolla puede ir cruda a la molienda o salteada en el aceite donde luego se freirá la salsa. Esa elección define matices. Cruda, habrá más punzada. Sofrita, la salsa será más amable, más redonda. Al licuar, el color se vuelve rojo carmín, con semillitas visibles como lluvia menuda. La salsa se vacía en la cazuela con un chorro breve de aceite y levanta el hervor con burbujas grandes. Se sala con cuidado, se prueba, se deja que se asiente. El olor que llena la cocina es el mismo que sale de las fondas cuando uno pasa a mediodía. Tomate cocido, cebolla dulce, ajo redimido. Si hay un toque de comino, aparece ese eco profundo que como que abraza los demás sabores. La tortilla, en este caso, no se pinta rojo intenso como con el guajillo. Se humedece, se vuelve flexible,
se perfuma. Hay quien solo la pasa por la salsa caliente y la dobla. Hay quien, además, la sella unos segundos en aceite para que no se... Hoy hablaremos de las enchiladas que nacieron del ingenio y del cariño, de esas que las madres preparaban cuando el dinero apenas alcanzaba para lo básico, pero la mesa tenía que oler a hogar. Platos sencillos, con tortillas que a veces ya tenían un día, con chiles tostados en el comal y salsas que contaban historias de fogón, paciencia y manos que sabían estirar los sabores como quien estira el tiempo, para que a todos les tocara un bocado. 1. Enchiladas mineras. Dicen que en Guanajuato, donde los cerros guardan secretos de plata y polvo, nacieron estas enchiladas que son una caricia para el hambre. Las enchiladas mineras son rojas, lustrosas, bañadas en una salsa de chile, guajillo que se tuesta con cuidado para que no amargue. Nacieron para los trabajadores de las minas, hombres que bajaban a la tierra y volvían con los ojos cansados. Las mujeres, con recursos limitados, aprendieron a usar lo justo: una salsa con guajillo, ajo y comino, tortillas suaves pasadas por el aceite caliente y por encima papitas y zanahorias en cubitos, cocidas a la perfección, junto con lechuga rebanada, queso desmoronado y una crema que, en tiempos más duros, se diluía con un chorrito de leche o un poco de agua para que rindiera más. El truco, decían las madres, estaba en dorar ligeramente la tortilla en aceite y pasarla por la salsa para que se pintara sin romperse. El guajillo, remojado y molido en metate o en el molcajete, soltaba su color rojo profundo y ese aroma a campo seco. En 1900 en muchas casas, el relleno no llevaba carne, bastaba un puñado de queso fresco, a veces requesón, a veces nada, y la magia ocurría al final, cuando el plato se coronaba con las verduras dulces, hervidas en agua con sal y una hoja de laurel para perfumarlas. El queso se derretía ligeramente con el calor, la lechuga crujía, y el primer bocado sabía a todo el día, al comal caliente, a la cazuela con aceite guardado, a la prisa por servir a tiempo. Estas enchiladas, con su sabor ancho y redondo, sostenían a familias enteras. Eran pura dignidad en platos llanos de peltre, servidas sobre manteles curtidos, por años de comidas humildes y felices. 2. Enchiladas verdes de milpa. Hay enchiladas que huelen a campo recién llovido. Las verdes de milpa son así. Su salsa nace del tomate verde, del chile serrano o del que se haya dado en el patio, del cilantro, del epazote, de la sal y la mano que sabe medir con el ojo. No piden lujos, piden verdor vivo. En tiempos de pobreza, cuando el mercado se ponía difícil, la milpa daba lo indispensable: unas matas de tomate, un puñado de chiles, hierbas de olor, calabacitas, elotes tiernos en temporada. Con eso, las madres armaban una salsa verde que levantaba lo que tocara. El tomate verde se hierve apenas hasta perder su tono de jade y volverse verde pálido. El chile serrano, si hay niños, se desvena para domesticar el brío. El cilantro aporta ese perfume fresco que ilumina la cocina. El epazote, más severo, señala el rumbo. La licuadora une, todo con sal, y a veces un pedazo de cebolla y un diente de ajo. Si hay hoja santa, se añade una hoja pequeña para un toque anisado. Si no, el epazote es suficiente. La salsa, al calentar, suelta un hervor juguetón, y en el aire aparece el olor a acidez blanda, a verdura alegre, a jardín. La tortilla de maíz blanco se deja calentar en comal, hasta que canta un poco. No todas las tortillas soportan el baño en salsa. Las que llevan buen nixtamal lo toleran sin romperse. Se pasan por la salsa, caliente, y a veces se sellan con unas gotas de aceite para que no lloren. El relleno, en la pobreza,
Se saca de la milpa también. Calabacitas salteadas con cebolla, granos de elote que todavía crujen dulce, queso fresco desmoronado si se pudo comprar. En días de lluvia, cuando la tierra huele a barro y a vida, la milpa regala quelites, esos verdes tiernos que se convierten en amigo fiel del huevo. Si hay, los quelites se agregan al relleno con un poco de ajo. Servir enchiladas verdes es como servir verano en un plato. El color anima el ánimo. Arriba se puede rallar un queso blanco, poner cebolla fresca en tiritas, hojas de cilantro, una cucharadita de crema cuando hay. La salsa deja ligerísima acidez que alivia el cuerpo. En tiempos duros, el chile se dosifica para que los niños coman contentos. El sabor viene de la suma de las cosas, no del golpe. La tortilla vuelve a ser vehículo y corazón. Cede sin romper. Fermenta el gusto con el maíz que guarda adentro. El bocado es fresco, jugoso, muy mexicano. En él conviven campo y ciudad, abundancia de estación y escasez de bolsillo. La escena cotidiana acompaña. Una mamá cortando elote con cuchillo sin filo, con cuidado de no llevarse la mano. Un niño asomado al comal, esperando el primer taco de prueba. La abuela opinando que falta sal. Afuera, un gallo canta sin hora. Dentro, el olor a tomate verde y a epazote atraviesa la casa. El tiempo parece más lento cuando se cocina con lo que da la tierra. Los dientes crujen, los granos firmes de elote, el queso humedece, la salsa chorrea un poco por la comisura del labio y queda ese calor amable que no pesa. Históricamente, la milpa fue sistema de vida. No es solo cultivo, es lenguaje, calendario, medicina. En tiempos de pobreza, fue refugio. De la milpa venían no solo los ingredientes, sino la certeza de que siempre habría algo que comer. Con un par de tomates verdes, un par de chiles y una actitud de resolver, las madres elaboraron enchiladas verdes que sostuvieron desayunos de jornal y cenas sin mucha luz. Eso hizo que este platillo gane un lugar en la memoria, no como anécdota de fiesta, sino como reliquia diaria, como paisaje comestible. 3. Enchiladas placeras. Si uno camina por los mercados de Michoacán, encuentra las placeras, enchiladas humildes pero llenas de ceremonia. Su historia se confunde con la de las plazas, donde las mujeres cocinan frente al público, en comales grandes, con cazuelas en las que hierven papas y zanahorias, y una jarra de salsa color rubí reposando al lado. Las madres en tiempos difíciles replicaban en casa aquel ritual, a su escala. Preparaban una salsa de chile guajillo y ancho, suave, con un toque ligero de vinagre casero o del caldo donde cocieron las verduras para alargarla. Doraban las tortillas ligeramente, las pasaban por la salsa y las doblaban con un relleno que podía ser queso desmoronado o frijoles. Encima, el clásico acompañamiento, papas y zanahorias en cubitos, con esa dulzura discreta que abraza el picor del chile. Se servían con un huevo estrellado cuando se podía, o con una cecina muy delgada en días de suerte. Pero en pobreza, bastaba el queso, y a veces, ni eso. El sabor recio de los chiles y la fritura leve sostenían el plato. El sonido del aceite al chisporrotear, el golpecito de la espátula levantando la tortilla, la bruma de vapor que se escapaba de las verduras, todo era parte de la experiencia. Hay quien recuerda que sus madres les pedían soplar tantito para no quemarse. La primera mordida, con la lechuga apenas húmeda y la salsa tiñendo los dedos de rojo, sabía a domingo en la plaza aunque fuera martes, y el dinero no alcanzara. En Michoacán, el color y el orden de las placeras eran un consuelo, un recordatorio de que lo sencillo, bien hecho, basta para mantener el corazón contento. 4. Enchiladas queretanas.
En Querétaro, las enchiladas se visten de fiesta, pero en las casas de antes se servían con sobriedad y cariño. La salsa tradicional es de chile, guajillo, bien colado, con un puntito de ajo, cebolla y, según las abuelas, una pizca de orégano molido para perfumar. El toque que las distingue es la guarnición: papas y zanahorias en julianas finas, fritas apenas o cocidas y salteadas, que decoran el plato con un anaranjado y amarillo alegre. Se solían rellenar con pollo deshebrado, pero muchas veces, cuando el pollo era lujo, se hacía un relleno de queso fresco, o se servían vacías, confiando en la bondad de la salsa. Las madres solían tener una tacita de manteca guardada en el alacena. Con eso, en una sartén de peltre, doraban las tortillas lo justo para que no se rompieran. Las sumergían en la salsa y las doblaban con cuidado. El aroma del guajillo, ligeramente dulce, invadía la cocina. Luego acomodaban las julianas de papa y zanahoria y coronaban con cebolla rebanada y queso desmoronado. En algunos hogares se añadía una cucharadita de crema. En la mesa, los niños peleaban por la última zanahoria y las madres sonreían con ese cansancio dulce de quien ha trabajado todo el día. Si la salsa quedaba de un día para otro, se rescataba con un hervor, un chorrito de agua o de caldo, y listo. En los tiempos de poco, estas enchiladas probaban que la textura y el orden en el plato pueden ser un lujo sin gastar monedas. El crujiente de la cebolla, la suavidad de la papa, el brillo rojo de la tortilla. Eran un viaje corto y contenido a la abundancia. 5. Enchiladas verdes de milpa. Hay enchiladas que huelen a campo, recién llovido. Las verdes de milpa son así. Su salsa nace del tomate verde, del chile serrano o del que se haya dado en el patio, del cilantro, del epazote, de la sal y la mano que sabe medir con el ojo. No piden lujos, piden verdor vivo. En tiempos de pobreza, cuando el mercado se ponía difícil, la milpa daba lo indispensable: unas matas de tomate, un puñado de chiles, hierbas de olor, calabacitas, elotes tiernos en temporada. Con eso, las madres armaban una salsa verde que levantaba lo que tocara. El tomate verde se hierve apenas hasta perder su tono de jade y volverse verde pálido. El chile serrano, si hay niños, se desvena para domesticar el brío. El cilantro aporta ese perfume fresco que ilumina la cocina. El epazote, más severo, señala el rumbo. La licuadora une todo con sal y a veces un pedazo de cebolla y un diente de ajo. Si hay hoja santa, se añade una hoja pequeña para un toque anisado. Si no, el epazote es suficiente. La salsa, al calentar, suelta un hervor juguetón, y en el aire aparece el olor a acidez blanda, a verdura alegre, a jardín. La tortilla de maíz blanco se deja calentar en comal hasta que canta un poco. No todas las tortillas soportan el baño en salsa. Las que llevan buen nixtamal lo toleran sin romperse. Se pasan por la salsa caliente y a veces se sellan con unas gotas de aceite para que no lloren. El relleno, en la pobreza, se saca de la milpa también. Calabacitas salteadas con cebolla, granos de elote que todavía crujen dulce, queso fresco, desmoronado si se pudo comprar. En días de lluvia, cuando la tierra huele a barro y a vida, la milpa regala quelites, esos verdes tiernos que se convierten en amigo fiel del huevo. Si hay, los quelites se agregan al relleno con un poco de ajo. Servir enchiladas verdes es como servir verano en un plato. El color anima el ánimo. Arriba se puede rallar un queso blanco, poner cebolla fresca en tiritas, hojas de cilantro, una cucharadita de crema cuando hay. La salsa deja ligerísima acidez que alivia el cuerpo. En tiempos duros, el chile se dosifica para que los niños coman contentos. El sabor viene de la suma de las cosas, no del golpe.
La tortilla vuelve a ser vehículo y corazón, cede sin romper, fermenta el gusto con el maíz que guarda adentro. El bocado es fresco, jugoso, muy mexicano. En él conviven campo y ciudad, abundancia de estación y escasez de bolsillo. La escena cotidiana acompaña: una mamá cortando elote con cuchillo sin filo, con cuidado de no llevarse la mano. Un niño asomado al comal, esperando el primer taco de prueba. La abuela opinando que falta sal. Afuera, un gallo canta sin hora. Dentro, el olor a tomate verde y a epazote atraviesa la casa. El tiempo parece más lento cuando se cocina con lo que da la tierra. Los dientes crujen los granos firmes de elote, el queso humedece, la salsa chorrea un poco por la comisura del labio, y queda ese calor amable que no pesa. Históricamente, la milpa fue sistema de vida. No es solo cultivo, es lenguaje, calendario, medicina. En tiempos de pobreza, fue refugio. De la milpa venían no solo los ingredientes, sino la certeza de que siempre habría algo que comer. Con un par de tomates verdes, un par de chiles y una actitud de resolver, las madres elaboraron enchiladas verdes que sostuvieron desayunos de jornal y cenas sin mucha luz. Eso hizo que este platillo gane un lugar en la memoria, no como anécdota de fiesta, sino como reliquia diaria, como paisaje comestible. 6. Enchiladas norteñas de Chile. Colorado. En el norte, donde el sol pega fuerte y el viento levanta polvo, el chile colorado es ley. Estas enchiladas, típicas de Coahuila, Nuevo León y Chihuahua, tienen una salsa intensa hecha con chiles anchos y a veces guajillos, a la que se le suma ajo, orégano y un toque de comino. El resultado es una salsa espesa, color rojizo profundo, con un punto ahumado que abraza la tortilla. En tiempos de apuro, la proteína no era requisito. Bastaba un relleno de queso ranchero que se derrite, apenas o un poquito de frijol. Cuando había carne, se usaba carne deshebrada de res, cocida lentamente, que en pequeñas cantidades bastaba para perfumar toda la tanda. Las madres aprendieron a sacar filo al chile, tostarlo lo justo, remojarlo en agua caliente, molerlo con paciencia. La salsa se colaba para quitar las cascaritas y luego se dejaba hervir hasta que espesaba. Con esa base, las tortillas se pasaban por la lumbre del comal para no quebrarse y luego por la salsa y al plato. Y veces se daban una vuelta por el aceite, otras veces no. Dependía del bolsillo y de la salud del día. Por encima, cebolla picada, una pizca de orégano frotadito entre los dedos y queso espolvoreado. El olor a chile colorado quedaba prendido de la cocina, como una marca familiar. Hay quienes contaban que, en días fríos, las enchiladas servían mejor con un caldito claro a un lado, para calentar el cuerpo y alargar la comida. Así, con 4 o 5 tortillas bien bañadas y el aroma robusto del chile, la mesa se sentía completa aunque la bolsa estuviera flaca. 7. Enchiladas zacatecanas. Zacatecas aporta a la mesa unas enchiladas sobrias, con salsa roja y una personalidad tranquila. Su base, otra vez, el chile guajillo y ancho, que en la región se trabaja con respeto, desvenado, remojado y molido con ajo, cebolla y a veces un toque de vinagre. En tiempos de pobreza, la sencillez es virtud, y estas enchiladas lo demuestran. La tortilla se pasa por aceite, se baña con la salsa y se rellena con queso, con frijol o con nada, y aún así alcanzan un sabor reconfortante. En muchas casas se coronan con cebolla desflemada, lechuga y un poco de crema. El queso, a falta de fresco, podía ser un queso añejado que rendía más porque se rallaba finito y bastaba con espolvorear. Las madres solían preparar la salsa en cantidad, para tener en el refrigerador o en una olla tapada. El chile, bien sazonado,
se convertía en el alma de varias comidas: enchiladas, tacos sudados, huevos ahogados. Al servir las enchiladas, había un momento de silencio, esa pausa de evaluación ante un plato bien hecho. El olor del guajillo se sentía claro, sin sobresaltos, y el color rojo, sin tonos agresivos, daba confianza. Se comían despacio, con respeto, soplando un poco si la salsa estaba muy caliente. Los niños aprendían que no hacía falta carne para sentirse satisfechos, y los adultos agradecían la economía silenciosa de ese plato que no presume, pero cumple. 8. Enchiladas huastecas. Huasteca, que abarca regiones de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Tamaulipas, regala enchiladas que explotan en sabor de chile y en alegría de colores. Aquí el chile de árbol tiene su trono, y la salsa roja brillante es picante de veras. En tiempos de pobreza, esta salsa era el lujo. Con unos cuantos chiles, ajo y sal, se lograba un sabor profundo que todo lo transformaba. Las tortillas se pasaban por el comal para darles fuerza, luego por la salsa, y se servían con cebolla y cilantro, fresco, y cuando se podía, con queso. El toque huasteco clásico, cuando había recursos, era acompañarlas con cecina, pero muchas veces, esa carne se veía solo en fiestas. En lo cotidiano, las enchiladas huastecas eran pura salsa y tortilla, y aún así, pletóricas de vida. Las madres en la Huasteca sabían hacer rendir el chile. Se tostaba sin quemar, se molía finísimo y se sazonaba con una pizca de orégano o hierbas locales. La salsa se dejaba reposar para que los sabores se casaran. El perfume, a chile recién molido, ácido y ardiente, abría el apetito. Al comer, el picor se sentía en la punta de la lengua primero, luego subía y hacía lagrimear un poco, y entonces la tortilla amortiguaba, como una manta tibia. El agua fresca de limón o de tamarindo al lado era planificación sabia, calmaba y completaba. Estas enchiladas eran el plato de mediodía, el que dejaba energía para seguir. En los patios se comían paradas, platicando, con la camisa apenas salpicada de rojo, y el corazón contento por la abundancia del sabor, aunque el bolsillo estuviera corto. 9. Enchiladas verdes de tomatillo. Las verdes, con tomatillo y chile serrano o jalapeño, son la cara fresca de las enchiladas en muchos hogares. Para tiempos de escasez eran perfectas. Tomatillos, un puñado de chiles, cebolla, ajo y una ramita de cilantro bastaban para tener una salsa viva, con acidez amable y chispa justa. Las madres ponían a hervir los tomatillos hasta que cambiaban de un verde brillante a uno opaco. Luego los molían con los chiles y el ajo. La salsa hervía con un chorrito de aceite para que tomara cuerpo. Las tortillas, pasadas por el comal o por aceite, se bañaban en la salsa y se rellenaban con lo que hubiera: queso, pollo del caldo del domingo, frijoles machacados, o simplemente aire y esperanza, porque la salsa sostenía el acto. El aroma de las verdes es inconfundible, a jardín, a hoja, a mañana recién lavada. Al servir, se coronaban con cebolla, un poquito de crema cuando había, y queso rallado. La acidez del tomatillo limpiaba el paladar, y el picor suave del serrano pedía otro bocado. En casas con niños, las madres controlaban el picor, desvenando chiles o usando jalapeños más nobles. Así se hacían platos familiares, en paz con todas las edades. Usar tomatillo también era una decisión sabia en la economía. Si estaban baratos, se compraban de más, se asaban y se hacían salsas para varios días. La enchilada verde llenaba, alegraba y refrescaba como una brisa en medio del calor. 10. Enchiladas rojas de guajillo. Las rojas clásicas, con guajillo, son quizá el emblema de la mesa humilde que no renuncia al sabor.
Su salsa, hecha con chiles remojados y molidos, ajo, cebolla y un toque de jitomate, tiene el color del atardecer y esa fragancia que se queda en la memoria. Las madres sabían manejar el guajillo con maestría. Lo tostaban un instante, lo sumergían en agua caliente y luego lo molían con paciencia. La salsa, ya en la cazuela, recibía sal y a veces una hoja de laurel. Las tortillas se sumergían en ella y salían lustrosas, como si se hubieran bañado en rojo. El relleno era opcional. En tiempos flacos, puro queso o frijol. En tiempos buenos, un poquito de pollo. Pero el corazón del plato estaba en la salsa y en el ritual. La fila de tortillas, una tras otra, la cuchara de madera moviendo, el olor a chile asentándose en la cocina. Encima, cebolla y tal vez un par de rodajas de rábano para el contraste crujiente. Se servían en platos sencillos, a veces sobre papel estraza para no lavar de más. El primer bocado era un abrazo, tibio, suave, con un picor que se abría paso y dejaba una sonrisa de satisfacción. Las rojas no fallan, decían, y en días de poco, esa certeza era media felicidad. 11. Enchiladas entomatadas. Las entomatadas son la solución cuando hay jitomates y paciencia. No pican, o pican menos, y eso las vuelve plato familiar. En tiempos de pobreza, los jitomates de temporada, más baratos y abundantes, podían convertirse en una salsa noble. Se asaban o se hervían, y se molían con ajo, cebolla, y un puñado de chile serrano o de árbol si se quería un toque. La salsa se ponía a hervir hasta que espesaba y cambiaba de color, más profundo. Las tortillas, pasadas por aceite, se sumergían en la salsa y se rellenaban con queso o con frijoles. Encima, cebolla y crema, si se podía. Su sabor es hogareño, dulce del jitomate, con un ligerísimo tinte ácido y una textura que abraza la tortilla. Las madres usaban las entomatadas como salvavidas. Cuando el jitomate se ponía maduro, antes de descomponerse, se hacía una olla grande de salsa. A veces se agregaba un puñado de hojas de epazote o de orégano para perfumar. En la mesa, los niños agradecían que no picara tanto, y los mayores echaban unas gotitas de chilito para ajustar. El color rojo claro y el brillo del jitomate daban alegría a platos modestos. Comer entomatadas era un acto de serenidad. Ningún sabor sobresale. Todos conviven. Son las enchiladas, que enseñan que el jitomate, bien tratado, es un abrazo. 12. Enfrijoladas. Las enfrijoladas son la esencia de la cocina de rescate. Con frijoles se hace un festín. En tiempos de poco, la olla de frijoles era la seguridad de la casa. De ahí salían caldos, refritos, sopas y, por supuesto, enfrijoladas. Se licuaban frijoles cocidos con un poco de su caldo, se sazonaban con ajo, cebolla y a veces una hoja de epazote. La salsa de frijol debía quedar aterciopelada, ni muy espesa ni muy líquida. Con mi mención de ella, las tortillas se bañaban, se doblaban y se coronaban con queso, cebolla y, si había, una cucharadita de crema. El olor de la olla de frijoles es el olor de la constancia. En la mañana se calentaba, al mediodía se usaba para alguna cosa, en la tarde se volvía a calentar. Las madres calculaban por ojo cuándo machacar, cuándo agregar agua, cuándo dejar que la salsa de frijol quedara lista. Era una habilidad afinada por la necesidad. Las enfrijoladas, suaves y cremosas, llenan de inmediato. Son como un apapacho alimenticio. Cuando había un pedacito de chorizo o de longaniza, se desmoronaba arriba, y aquello se volvía lujo. Pero sin nada más que queso, cebolla y la salsa, ya eran memoria y alimento. Esas tortillas morenas, cubiertas por el frijol brillante, parecen discretas, pero guardan la fuerza de las semillas ancestrales y del hogar.
13. Enmoladas. El mole siempre parece un lujo, un plato de día grande. Pero en pobreza, el mole también se estira, se adelgaza, tantito, se rehúsa y se convierte en enmoladas. Si el domingo había mole, el lunes y el martes podían haber enmoladas. La salsa, hecha con chiles secos, especias, semillas y a veces chocolate, rinde si se le suma un poco de caldo y se hierve con respeto. Con esa salsa se bañan las tortillas, se rellenan con pollo si quedó, con queso si no, y se sirven con ajonjolí espolvoreado. El aroma del mole calienta el alma, canela, clavo, chile, ese dulzor leve que se mezcla con lo salado y crea una danza. Las madres sabían que no se le dice que no a una olla de mole. Cualquier cantidad se aprovecha. Las enmoladas son prueba de la paciencia y el orden. Calentar, mover, probar, corregir con sal, con azúcar si lo piden los chiles, con chile de árbol frito si falta bravura. Al servir, el plato se ve solemne, como si celebrara algo, aunque sea lunes y no alcance para mucho. En muchas casas, las enmoladas llegaban a la mesa en platos sencillos, pero el olor las ennoblecía. Basta un bocado para entender por qué el mole, incluso en su versión extendida, se siente como una bendición. 14. Enchiladas de pipián verde. El pipián, hecho con pepitas de calabaza, tomatillo y chile, es un tesoro que las madres podían dominar con paciencia y con lo que hubiera. En tiempos difíciles, la pepita rendía. Tostada y molida, se volvía crema. Con tomatillo y chiles, nacía una salsa espesa, con un color verde tierno, que se pegaba a la tortilla como si fuera abrazo. Las enchiladas de pipián se rellenaban con huevo cocido, con pollo o con queso. Cuando no había más, se servían vacías, confiando en la suntuosidad de la salsa. El aroma del pipián es único, a pepita tostada, a tierra generosa, a cocina que sabe aprovechar las semillas. Las madres cuidaban de que no se cortara. La salsa se agregaba poco a poco al caldo caliente. Se movía con la cuchara hasta que espesaba y se volvía tersa. En la boca, el pipián es sedoso, con un picor suave que viene de los chiles verdes. Al servir, bastaba un poquito de ajonjolí tostado encima, o cebolla. En barrios donde el mercado tenía pepita a granel, la compra era medida con cuidado, guardando un poco para otras preparaciones. Con eso, se lograban enchiladas que parecían de fiesta, pero que nacían de una sabia administración. Son prueba de que en la cocina de escasez, la textura y la semilla pueden ser protagonistas. 15. Enchiladas costeñas de Guerrero. La costa de Guerrero aporta chiles costeños, coloridos y de picor alegre. Las enchiladas costeñas, con salsa hecha de estos chiles secos, ajo y a veces una pizca de vinagre o naranja agria, tienen un sabor vibrante, un punto cítrico y un picor que despierta. En tiempos de poco, el chile costeño cundía. No hacía falta mucho para tener una salsa con carácter. Las tortillas, pasadas por el aceite, se bañaban y se servían con cebolla, queso y, si había, un poquito de col. En algunos hogares se acompañaban con plátano macho frito, dulce y dorado, que contrastaba con el picor. Pero, cuando el dinero faltaba, bastaban las tortillas rojas y la cebolla. Las madres costeñas conocían la fuerza de sus chiles. Los tostaban suavemente, les quitaban semillas y los molían con el esmero de quien sabe que cada bocado cuenta. El aroma era mar y monte a la vez, salitre imaginario, madera, sol. En las tardes, cuando el calor se apaciguaba, el plato llegaba a la mesa con un brillo tentador. Se comía con calma, se tomaban sorbos de agua fresca y al final quedaba ese zumbido en los labios que deja el buen picor. La pobreza enseñaba a no desperdiciar nada. Si sobraba salsa,
Al día siguiente se sufría un hervor y se volvía a usar. Así, las enchiladas costeñas mantenían el espíritu despierto sin vaciar la bolsa. 17. Enchiladas laguneras. En la comarca lagunera, las enchiladas laguneras tienen personalidad propia, rojas, con una salsa de chile ancho que se sazona con ajo, orégano y un toque de comino. Se fríen ligeramente las tortillas, se bañan y se rellena con queso y a veces con papa. La guarnición tradicional incluye lechuga, cebolla y a veces zanahoria. En tiempos de necesidad, el queso se rallaba muy finito para que cundiera. Las madres aprendían a medir con ojo la cantidad exacta de salsa para bañar sin empapar, que el pan no cede si se abusa. El aroma del chile ancho, con sus notas a pasas y a madera dulce, llena la cocina. La salsa es tersa, no muy picante, amable. Los niños se acercaban con confianza. El plato se servía en orden, con los colores bien dispuestos: rojo, blanco, verde. En días de calor se acompañaba con agua de horchata. En frío, con un cafecito de olla que también se estira cuando no alcanza. Las madres de la laguna sabían el gusto de sus hijos. A unos les gustaba más cebolla, a otros lechuga, y siempre había un ajuste posible sin gastar más. Las enchiladas laguneras son testimonio de una región que nunca pierde la sobriedad, que construye abundancia desde el orden. 18. Enchiladas sinaloenses. Sinaloa aporta enchiladas con salsa de jitomate y chile colorado, con ese brillo que recuerda la cocina de patio frente al sol del Pacífico. En tiempos de carencia, la abundancia del jitomate en temporada era aliada. La salsa se hacía con jitomate, chiles secos, ajo y se sazonaba con orégano. El resultado, una salsa roja anaranjada, ligeramente dulce, con un picor medido. Las tortillas se bañaban, se rellenaban con queso y a veces con pescado desmenuzado si la costa era generosa. Pero lo más común en pobreza era el queso o el frijol. Las madres señalaban la importancia de asar el jitomate para concentrar su sabor. Ese aroma, entre dulce y quemadito, hacía salivar. La salsa, ya reducida, abrazaba la tortilla como si siempre hubiera sido su casa. Arriba, cebolla y, cuando había, unas hojitas de cilantro. En los patios de Sinaloa, comer enchiladas era un acto de sombra, de pausar el día, de dejar que el cuerpo reciba. Las niñas, con los labios pintados de rojo por la salsa, reían. Los niños, sudando un poco por el picor, pedían agua. Las madres, con el delantal gastado, sonreían detrás del vapor. Sin abundancias, se lograba un plato que olía a tierra y mar, a media tarde y a esperanza. 19. Enchiladas oaxaqueñas de Coloradito, Oaxaca, tienen moles y colores, y entre ellos, el coloradito, del que nacen enchiladas que, en austeridad, se transforman en manjar. El coloradito, más ligero que un mole negro, se hace con chiles secos, jitomate, plátano maduro y especias medidas. En pobreza, el truco está en la cantidad. Un poco de cada cosa y un hervor largo. Con esa salsa, las tortillas se bañan y se rellenan con queso o con pollo si quedó. El sabor que resulta es complejo, con un dulzor sutil del plátano, con el picor amable de los chiles, con una profundidad que no delata la escasez. El olor del coloradito es de fiesta discreta. Las madres oaxaqueñas sabían trabajar el comal. Asaban, tostaban, moleaban, sin desperdiciar. Si sobraba un poquito de plátano de la sobremesa, se sumaba a la salsa para redondear. La tortilla, al mojarse en aquel rojo terroso, cambiaba de carácter. Se volvía más formal, más señorita. Arriba, ajonjolí, cebolla y, si había, unas rodajitas de plátano frito. En días de poco, solo el ajonjolí. Al morder, uno sentía la historia entera de la comida oaxaqueña, el equilibrio entre dulce y salado,
la paciencia de los procesos, la generosidad de los chiles. Un plato que te hace cerrar los ojos, respirar y agradecer. 20. Enchiladas de tierra caliente. En las zonas de Minechetes, tierra caliente, entre Michoacán y Guerrero, se comen enchiladas con salsas recias, de chiles tostados, a veces con un toque de vinagre o de jugo de naranja agria. Son platos de carácter, nacidos en ranchos y pueblos donde el sol marca el ritmo. En tiempos modestos, el chile era el aliado, porque solo con él y tortillas se hacía comida que alienta. Las madres tostaban chiles de árbol y cascabel, los molían con ajo y sal, y con esa salsa bañaban tortillas untadas con un poquito de manteca. Y servían con cebolla y a veces con huevo, porque el huevo era más alcanzable que la carne. El humo de las brasas, el ruido de las gallinas, el golpe suave de la tortilla contra la mesa, todo era banda sonora del almuerzo. El picor de estas enchiladas te hacía enderezarte en la silla. Se tomaban sorbos de café de olla o de agua fresca, y entonces llegaba la calma. Para completar, si había, un puñado de frijoles en el plato. Estas enchiladas son puro espíritu, fuertes, directas, sin rindieran más. En esas cocinas, la lumbre era carbón y el humo perfumaba la tortilla. La salsa se guardaba en una botella de refresco, etiquetada con un papelito escrito a mano. Un plato recién servido soltaba ese olor que se queda en la memoria. Mezcla de chile, comino y queso tostándose apenas. Pobreza, sí, pero con sazón. Con el primer bocado, el corazón decía, aquí estamos, en voz firme. 22. Enchiladas oaxaqueñas enmoladas. Oaxaca le enseñó al país la paciencia del mole. En casa humilde, el mole no era de 12 chiles, ni de chocolate importado. Era de lo que había. Pasilla, ancho, un puño de ajonjolí, un pedazo de pan duro para dar cuerpo, plátano macho cuando la temporada lo permitía, y una cucharada de cacao molido que se guardaba para ocasiones especiales. Las madres tostaban todo en comal. Molían en metate hasta lograr una pasta oscura que olía a fiesta, y luego lo alargaban con caldito hasta que bañara las tortillas. Las enmoladas, rellenas de pollo si el santo se apiadaba, de huevo duro si había para todos, o de frijol cuando la quincena no alcanzaba. La textura es seda tibia. La tortilla, que ya conocía el humo del comal, se deja cubrir por el mole como si se pusiera un rebozo. Encima, queso fresco y ajonjolí. La casa entera huele a mole, y ese olor no se olvida. A veces, en días de mucha pobreza, el mole se hacía rendir con un poquito de agua de cocer las verduras. La abuela decía que el secreto es que no se corte, y vigilaba la olla a fuego bajo, arrullándola con la mirada. Las enmoladas son abrazo, son domingo, son saber estar. Cuando se acaban, la olla queda manchada de negro, como si guardara la sombra de la fiesta. 23. Entomatadas. El jitomate es la sonrisa de la cocina. En entomatadas se cuece con cebolla, ajo y, cuando se puede, un chile serrano o de árbol para levantar el ánimo. La salsa queda color atardecer, ligera, brillante, con un sabor redondo que gusta a niños y a mayores. Las tortillas se mojan en esa salsa tibia, se doblan con queso o con pollo si lo hay, y se coronan con crema, cebolla y un toque de orégano. En tiempos de poco, el relleno era una cucharada de frijol o nada. La salsa, generosa, se encargaba de vestir. En la estufa de 4 hornillas, una ollita pequeña guardaba la salsa, movida con cuchara de madera. El olor a jitomate frito llenaba la casa como una canción. Las entomatadas son plato de diario que no hace escándalo, pero que cumple. El rojo del jitomate se pega a la tortilla como un beso, y el orégano cruje entre los dedos antes de caer. Son suaves, cálidas,
desenfadadas. Saben a días de calor y a mercados llenos de canastas rojas. En la pobreza, eran el recurso que permitía darles algo especial a los niños, con ingredientes que el bolsillo sí conocía. 24. Enchiladas de huevo duro. El huevo fue y es moneda de cambio en cocinas pobres, nutritivo, rendidor, amigo del hambre. En enchiladas, el huevo duro picado o en rebanadas se vuelve relleno excelente, abrazado por una salsa verde de tomatillo con chile serrano y cilantro, o por una salsa roja de guajillo. La yema aporta cremosidad, la clara añade mordida, y todo se sostiene con la tortilla tibia. Encima, cebolla y un chorrito de aceite con el que se doró el chile. Plato de emergencia que parece de celebración cuando llega a la mesa caliente. Las madres los preparaban en silencio a veces, con esa concentración de quien sabe que cada rebanada cuenta. Se pelaban los huevos con cuidado para no desperdiciar nada. El sonido de la cáscara quebrándose en la tarja tenía un ritmo particular. El aroma vegetal del tomatillo, cocido hasta ponerse opaco, llenaba la casa y hacía cosquillas en la nariz. El primer trago de agua después del picor pausaba la lengua y dejaba espacio para probar otro bocado. Con 2 huevos se hacían 6 enchiladas. Milagros cotidianos, discretos, efectivos. 25. Enchiladas de papa. La papa, noble y generosa, aparece aquí machacada, mezclada con cebolla salteada y un poquito de rebuscamiento. En hogares sin lujos, recordaban que el sabor puede ser patrimonio humilde y limpio. Un bocado, y se siente la vida entrando por la boca, la lengua alerta, el pecho contento. 21. Enchiladas norteñas. Al norte, la salsa se llama colorado, y la tortilla pide fuerza. Chile ancho, pasilla o guajillo, cocido y molido, hasta quedar como terciopelo, con un toque de comino que ustedes huelen desde la sala. Queso chihuahua o queso menonita si había en la región. Si no, el queso de rancho, chile para darle personalidad. El relleno se recuesta dentro de la tortilla y se cubre con salsa roja. A veces se pasa por una sartén apenas aceitada para dorar bordes y darle carácter. En tiempos de pobreza, la papa estira el plato hasta donde haga falta. Se corona con lechuga y queso, y si hay, con crema. El resultado es suave adentro, con la sorpresa del chile en contacto con la lengua, y una sensación de esto llena que reconforta. Hay recuerdos de manos pequeñas, ayudando a pelar papas, salado, secado al viento, que cruje entre los dientes como un recuerdo. Las enchiladas norteñas se montan robustas, y en tiempos de estrechez, el relleno era papa o huevo, ese huevo estrellado encima que de pronto volvía plato de fiesta, lo cotidiano. El calor seco del norte se ve en la salsa. Es roja, sobria, recia. Hay historias de madres que amarraban la bolsa con 2 nudos, que caminaban bajo el sol para vender un par de docenas, que secaban los chiles sobre la lámina del techo para que, de cubitos que se ven brincando en agua hirviendo, de coladeras antiguas que todavía sueltan un quejido al escurrir. La abuela decía que la papa no se salaba demasiado, que la sal se ponía en la salsa para no empalagar. La escena entera es un vaivén. Cuchillos sobre tablas de madera, cucharas chocando contra el sartén, el comal respirando calor. Comer estas enchiladas es probar la dignidad de un tubérculo que, barato, se volvió aliado de todos. Un bocado y el hambre se rinde un rato. 26. Enchiladas costeñas de sardina. En la costa, la mar es maestra, y en tiempos de bolsillos vacíos, la lata de sardina fue tesoro. Las enchiladas costeñas usaban la sardina en salsa de tomate, desmenuzada con cebolla, chile chipotle de lata y jitomate fresco si había. Ese relleno se metía en la tortilla y la salsa, una mezcla picosa y ahumada, caía por encima.
El sabor es directo, sin rodeos, con el mar asomando tímido entre tanto chile. En la sencillez se escondía la proteína que faltaba, y los niños aprendían a querer el pescado gracias al abrazo de la tortilla. Se escuchaba el clic de la lata abriéndose, el cuchillo sacando los filetes, el pan viejo absorbiendo el aceite rojo. El chipotle soltaba ese perfume de humo que abre el apetito. La mano giraba la tortilla con prisa, cuidando que no se rompiera, y el plato se adornaba con cebolla morada y cilantro. No hacían falta cubiertos. La tortilla se encargaba de todo. De repente, la mesa, humilde, tenía un aire de puerto. Se comía en silencio, con ese picor alegre que hace sonreír. En la memoria queda el sabor salino y la generosidad de la lata. 27. Enchiladas de chile seco, sin relleno. Hay un tipo de hambre que pide chile puro. En estas enchiladas, el protagonismo es del chile de árbol o del puya, tostado con cautela para que no amargue, e hidratado con agua caliente. Se muele con ajo, sal y a veces una pizca de vinagre casero. La salsa es roja encendida, excitante, y la tortilla, sin relleno, la recibe como si se pusiera un vestido de fuego. Encima, apenas un desmoronado de queso o nada. Plato de emergencia, sí, pero con carácter. El picor hace sudar, limpia el pecho, despierta los sentidos. El aroma a chile tostado sube y hace lagrimear. Y aún así uno insiste, como quien busca una verdad punzante. La abuela advertía, voltéalos rápido, que no se amargue el chile. La rapidez en la mano derecha, la calma en la izquierda con la pinza. El resultado es poderoso. 2, 3, 4 tortillas bañadas, dobladas, apiladas y comidas con respeto. El cuerpo lo agradece con calorcito y una sonrisa. En tiempos de pobreza, el chile era un lujo que costaba poco, y había días en que bastaba. 28. Enchiladas zacatecanas. Zacatecas nació en Cerros y Plata, sus enchiladas en cocina abrigada por rebozos. El chile guajillo, ancho y pasilla, se combinan para dar una salsa profunda. Las tortillas remojadas en esa tinta roja se doran levemente en un sartén con una cucharada de manteca, apenas lo que hay. Setones rellenan con queso seco y cebolla, y encima lechuga y crema si se consigue. A veces se acompañan con col encurtida que agota un resto de vinagre y azúcar de la alacena, o con papas doradas a la orilla de la plancha. En tiempos duros, el queso es mínimo, pero la salsa se encarga de repartir cariño. El paisaje seco enseña a valorar lo que hay. Por eso, el maíz y el chile son venerados en esas mesas. El comal en la cocina parece un planeta rojo por la salsa. Las tortillas resbalan, humeantes, y el aire se llena con ese tufillo almidonado del maíz calentándose. Hay relatos de mujeres que alimentaban a jornaleros con montañas de enchiladas rojas, plata líquida del fogón que se gasta con gusto. El primer bocado tiene nostalgia y fuerza. Es sabor de casa, donde la austeridad no significa tristeza. 29. Enchiladas dulces michoacanas. No todas las enchiladas pican. En tierras michoacanas se acostumbran unas dulces, sazón de boda humilde o de víspera de fiesta, cuando no había para carne, o no. Salsa lleva chile ancho, piloncillo, canela y un toque de clavo, logrando un gusto dulce y especiado que acaricia el paladar. Se rellenan con queso y cebolla, o con un puñito de pasas, y se coronan con crema. La primera mordida sorprende. La lengua reconoce el chile, pero el piloncillo le da camino a la ternura. En tiempos de carencia, estas enchiladas eran postre y plato fuerte a la vez. El piloncillo, raspado con cuchillo sobre una tablita, cae como tierra de azúcar. La canela, rota con la mano, perfuma el aire y el corazón.
La olla canta suave mientras la salsa toma cuerpo. Las madres decían, esta es para el alma, y sonreían con ojos cansados. La mezcla de dulce y salado es consuelo, como una canción de cuna hecha comida. La textura, entre la crema y la salsa brillante, deja los labios pegajosos de alegría. Eran celebraciones sin traje, fiestas en delantal. 30. Enchiladas suizas a la manera pobre. Las suizas nacieron en un restaurante de ciudad, con horno y capas de crema y queso. Pero en tiempos de pobreza, las madres las trajeron a la casa con ingenio. Salsa verde de tomatillo y chile, crema alargada con leche y una pizca de sal, queso que se gratinaba no en horno, sino tapando el sartén para que el vapor hiciera el milagro. La tortilla rellena con pollo si había, con frijol si no, y la salsa verde cayendo abundante. Encima, queso rallado que se derretía tímido, pero suficiente para perfumar. Se usaba la tapa grande, la de vidrio que dejó ver el momento en 1900 que el queso se rendía. La cocina se llenaba de ese olor lácteo y vegetal, mezcla de tomatillo y queso tibio. El plato parecía de restaurante a ojos de niño, y el bolsillo respiraba. La crema ligera, no se notaba la pobreza, se notaba el cariño. Con cada bocado, el sabor verde, ácido amable, envolvía, y el queso, en puntitos, animaba la masticada. Era lujo hecho con astucia, sonrisa de quien saca oro de la arena. 31. Enchiladas de quelites. En el campo, los quelites fueron siempre parientes, cercanos, quintoniles, pápalo, verdolagas, hojas que la tierra regala con generosidad. En enchiladas se convierten en relleno, salteados con cebolla, ajo y un poquito de chile. Se recuestan dentro de la tortilla humedecida con salsa verde o roja. El resultado es fresco, herbáceo, con un perfume que recuerda la milpa mojada. En tiempos de pobreza, los quelites eran abundancia discreta, plato que no falla, que sale del solar, del borde del camino, de la maceta de la abuela. Se sienten entre los dientes, crujientes y suaves a la vez, y se oyen los pasos de la madre en el patio, cortando con tijeras una rama de epazote para perfumar. La salsa es un río corto que atraviesa la tortilla y la deja lista para doblar. Encima, queso si hay, si no, nada, y aún así cumplen. El color verde arma un paisaje en el plato, y el chile pone el sol. Comer estas enchiladas es morder un pedazo de campo, es recordar que no todo se compra, que la tierra enseña a comer de ella con respeto y sin vergüenza. 32. Enchiladas montadas del norte. Las montadas llevan arriba un huevo estrellado, y lo que arriba cae abajo con gracia. La salsa roja, chile guajillo con ajo y comino. La tortilla bañada y pasada por el comal. Encima, el huevo con la yema apenas líquida, que al romperse se vuelve salsita amarilla que moja todo. En pobreza, un huevo para 2 enchiladas alcanzaba, y la sensación de fiesta se mantenía. A veces se añadía frijol refrito a un lado, para que el plato tuviera peso. El olor a comino se siente al fondo de la nariz, y el chile calienta sin ofender. En esas cocinas, el sonido del huevo entrando en el sartén es música. La burbuja que se forma y se rompe. La espátula que lo levanta con cuidado para no quebrar la yema. La salsa se mantiene al calor, tranquila, como esperando turno. El plato llega a la mesa y los ojos brillan un poco. La pobreza no quita la ceremonia. Se hace silencio, se parte la yema y la enchilada se baña con ese amarillo que parece sol en 1970. Charquito. El bocado es cremoso, ahumado, alegre. Se come con pan o con tortilla extra si hay, para no dejar nada pobre en el plato. Y así, en cada hogar, en cada barrio, en cada rincón de México, las madres hicieron de la escasez una cocina de fuerza y de ternura. Las enchiladas, en su sencillez profunda,
Fueron el puente entre el hambre y la esperanza, y el comal, siempre encendido, fue testigo silencioso de la dignidad puesta en la mesa. En tiempos de pobreza, estas enchiladas no eran un antojo, eran un abrazo. 33. Enchiladas potosinas. En el corazón de San Luis Potosí, especialmente en Soledad de Graciano Sánchez, las enchiladas potosinas se distinguen por una característica inconfundible. La tortilla misma lleva chile en la masa. De lejos se ven coloradas, pequeñas, con la orilla tierna, y ese olor que escapa cuando se calientan en el comal lo llenaba todo. Para hacerlas, las madres mezclaban la masa de maíz con un puré de chile, guajillo, remojado y molido, más un poco de ajo y sal. El resultado era una tortilla delgada, con un toquecito picoso desde la base. En tiempos de apuro, el relleno era lo que hubiera: queso fresco, un poco de frijoles refritos, o una pizca de pollo deshebrado cuando se había cocido un caldo para toda la semana. Al pasarlas por la plancha, con apenas un poco de manteca o aceite, la tortilla tomaba color, inflaba a penitas y soltaba un perfume ahumado. Se servían dobladas, acomodadas una sobre otra como si se cuidaran mutuamente. Encima, cebolla picada finamente, lechuga rebanada, crema y queso rallado. En casas con menos recursos, la crema se omitía, y la gracia estaba en una salsa de chile de árbol o de tomatillo que se dejaba muy bien sazonada, con orégano seco molido entre los dedos. Eran enchiladas para la merienda, para cuando regresaban los hijos de la escuela y el sol todavía calentaba la banqueta. Un platito de 4, bien acomodadas, bastaba para callar los estómagos ruidosos. Las madres sabían que la vista también alimenta, y esas tortillas rojas, con el verde de la lechuga y el blanco del queso, hablaban de fiesta sin gastar de más. 34. Enchiladas de chile colorado del norte. En el norte del país, donde el clima pide seco y el viento a veces muerde, las enchiladas de chile colorado tienen carácter. Son sencillas hasta el hueso. Tortillas que pasan por una salsa espesa de chile ancho o de chile pasado, fritas en manteca y servidas con queso y cebolla. No siempre llevan relleno. Cuando lo había, era mínimo. Esta austeridad habla de un entorno donde la carne era tesoro, donde el chile se conservaba seco para resistir y donde la cocina sobre leña dejaba un ahumado persistente en todo. El chile pasado, chile verde asado y secado al sol, guarda en su piel curtida una historia de delgadísimas capas de sabor. Al remojarlo, vuelve al mundo con un perfume ahumado que huele a patio, a techo de lámina, a soga donde cuelgan tiras de chile como collares. El chile ancho, por su parte, da dulzor y cuerpo. La salsa se arma moliendo el chile remojado con ajo, sal y un chorrito de vinagre. Algunos agregan comino o un poco de orégano, pero no es necesario. La textura debe ser tersa, más espesa que una salsa de mesa. Esta densidad hará que la tortilla se vista y no se desarme. En la sartén de hierro, la manteca se calienta hasta cantar. La tortilla se sumerge en la salsa y de ahí pasa al aceite, donde se fríe unos segundos por lado hasta que se vuelve rojiza y brillante. Los dedos de la cocinera se pintan de rojo. Las uñas, a veces clavadas de trabajo, son testigo de años de repetición. El olor a chile frito invade la cocina como algo antiguo y familiar. Si se decide rellenar, puede ser con queso menonita o asadero en tiras, para que al morder se estire como hilo de cometa. Si no, basta doblarla y dejar el relleno arriba. Queso desmoronado, cebolla en pluma, y si la suerte acompaña, crema. El primer mordisco de estas enchiladas, que algunos llaman de la abuela o de la vieja, no pide permiso. La tortilla ofrece firmeza. La salsa golpea suave y luego sube. El queso calma, la cebolla refresca.
En el norte, se suelen acompañar con frijoles maneados o con arroz blanco, con una carne asada si el día amerita. Pero en tiempos de hambre antigua, la enchilada sola ya era plato. 3, 4, 5 piezas alineadas sobre el plato, con un chile en vinagre a un lado, bastaban para levantar el ánimo de quienes habían pasado el día en el campo, la fábrica o el taller. Estas enchiladas cuentan de un modo de conservar y aprovechar. En lugares como Chihuahua, Durango, Coahuila, Sonora, el chile secado era técnica de sobrevivencia. Las madres sabían que, ante todo, había que asegurar sabor base. A partir de ahí, lo extra suma pero no define. También aprendieron a medir el picor para que el plato no excluyera a nadie. El chile pasado, con su ahumado mitigado, permitía picar sin herir. Este equilibrio, logrado a fuerza de experiencia, hacía que las enchiladas de chile colorado fueran plato de diario y de gusto. La anécdota se repite. El 15 de cada mes, cuando el dinero se adelgazaba, se sacaba el frasco con chiles, la olla de frijol, el queso que había sobrado de la semana. En 20 minutos, la casa olía a chile, a manteca, a tortilla frita. Se comía de pie, alrededor de la sartén, esperando turno. Se reía, se hablaba de política o de pelota, se organizaba la semana. Este modo de comer, de pie y rápido, no implica descuido, implica adaptación. En la pobreza hay que saber también cuándo la mesa puede ser la encimera y cómo sostener la tradición en medio de la prisa. 35. Enchiladas tapatías. En Guadalajara y sus alrededores, las enchiladas tapatías tomaron su propio corso. Se distinguen por una salsa que suele mezclar jitomate con chile seco, guajillo o ancho, dando un tono rojo más amable que el de puro chile. Tradicionalmente pueden llevar pollo deshebrado, pero en tiempos de carencia, las madres ajustaron la fórmula: queso fresco o requesón, huevo revuelto y un sazonado generoso de la salsa para que el bocado tuviera carácter aunque faltara la carne. La salsa tapatía mezcla sabores con un equilibrio calculado. Los jitomates se cuecen o tateman. El chile seco se trata con respeto. Un tostado leve, un baño en agua caliente y al vaso de la licuadora junto a ajo, un trocito de cebolla, sal y a veces un toque de orégano o laurel. Al freír la salsa, la cocina se llena de ese olor tan propio del occidente, donde el tomate dulce hace amistad con el chile y ninguno grita. Algunas recetas suman una pizca de comino o, en memoria de abuelas, un pedacito de clavo. Otras, no. El color final es rojo encendido, pero no oscuro. El armado sigue la liturgia. Tortillas rudamente calentadas para evitar que se rompan. Paso por la salsa, un baño breve en aceite y el relleno. Si había pollo del caldo del día anterior, se deshebraba fino. Si no, el queso y el huevo eran orgullosos sustitutos. Lo importante era lograr una mezcla entre lo que había y lo que se deseaba. En la pobreza, la imaginación compensa la falta. Encima, lechuga o repollo picado, cebolla, queso y una salsa de mesa verde o roja hecha en molcajete para quien pidiera más brío. Las tapatías, al morder, ofrecen equilibrio. La tortilla resiste, la salsa acaricia, el jalón de sal es tenue, el picor conversa, no pelea. En las fondas de barrio se servían con un poco de frijoles caldudos a un lado, o con un caldito de pollo de cortesía. En las casas, cuando no había para pollo, se multiplicaba el queso y se batían 2 huevos para repartirlos entre muchos. El huevo, salteado con un toque de jitomate y cebolla, se vuelve un relleno esponjado, barato y sabroso. Los niños lo comían contentos, los adultos también. Anecdóticamente, en los años 70 y 80, con crisis y devaluaciones, hubo madres que encontraron en las tapatías, vendidas por docena desde la ventana,
una forma de ingresos extra. Sacaban la mesa plegable, colgaban un mantel de plástico con flores y anunciaban voz en cuello: enchiladas tapatías, calientitas. El olor subía por la calle, los vecinos se iban acercando. Una docena a buen precio alimentaba a una familia de paso. No había lujo, pero había sabor, había sazón, había esa calma que da un plato bien hecho. Y en los días gordos, cuando sí había para pollo, la misma receta se vestía de fiesta. En esa capacidad de adaptarse, las tapatías se hicieron queridas. Históricamente, los recetarios del occidente incluyen enchiladas desde el siglo XIX. Libros como El cocinero mexicano o manuales de cocina de la época porfiriana mencionan variantes con jitomate y chile seco, reflejo de regiones donde el tomate abunda y el guajillo es moneda común. En esa genealogía se inscribe la enchilada tapatía, que en la memoria de muchos huele a sobremesa larga, a plato hondo de peltre, a la risa de una tía. Es una enchilada que no necesita sorprender, necesita acompañar. Y en tiempos de pobreza, esa compañía sostenía el ánimo como una mano agarrando otra a la mesa.